Ya, ya, chicos, aquí tengo MATLAB. Primero que nada, antes de comentarles, Ziegler-Nichols es un método de sintonización algorítmico. ¿Qué quiere decir con algoritmo? Que se hizo en base a ensayo y error y se generó una tabla. ¿Ya? Ahora, como buen algoritmo, tiene sus limitaciones, es decir, funciona para algunos casos y otros no. ¿Ya? Ziegler-Nichols tiene dos casos. ¿Ya? Tiene un caso de lazo abierto, lo voy a explicar inmediatamente. Es decir, yo voy a tener una entrada cualquiera, ¿ya? Una referencia cualquiera unitaria y una planta en lazo abierto y una salida. Ese es el primer caso de Ziegler-Nichols, ¿ya? Lo que sí, para que ocupar el primer caso de Ziegler-Nichols, esta planta tiene que ser de orden superior a 2, es decir, de tercer orden para arriba, ¿ya? Y además tiene que ser sobreamortiguada la señal. Voy a referirme al tiro a este tema. Amortiguada o críticamente amortiguada. Es decir, que no tenga rebote, no, que la señal de salida no se sobrepase en ninguna parte, ¿ya? Yo, por ejemplo, aquí diseñé en MATLAB una señal de tercer orden cualquiera, es al azar nomás, y una entrada de escalón unitario, ¿ya? Entonces, si yo grafico esto en MATLAB, tengo mi escalón en línea azul y tengo mi salida de tercer orden en rojo o naranja. No noto muy bien la diferencia de color. Y está sobreamortiguada. Si se fijan, no hay sobrepaso y tiene una salida lenta. ¿Ya? Ese es el primer caso de Ziegler-Nichols. ¿Ya? El segundo caso de Ziegler-Nichols, que es el de lazo cerrado, ¿ya? Se da en este caso. Es decir, vamos a tener ahora, como dice su método, un lazo cerrado comparador, es decir, una entrada, un punto de consigna de comparación, una ganancia proporcional cualquiera y una planta cualquiera. Lo mismo que en el primer caso. La planta también tiene que ser de orden mayor a 2. Y además tiene que ser incompleta. Me explico. Tomemos una señal de tercer orden, algo de este tipo. S cubo más S cuadrado más S. Es decir, siempre que no tenga el término independiente, es decir, le falta el número que no tenga S, yo puedo aplicar el segundo método Ziegler-Nichols, ¿ya? Eso como dato a grosso modo. El único que se tiene que saber es Ziegler-Nichols en el algoritmo. Para el caso lazo abierto o lazo cerrado, ¿ya? Eso es todo. ¿Cuál es la desventaja de Ziegler-Nichols? ¿Ya? Hay que saberse una tabla de memoria o tenerla a mano, ¿ya? En el caso de en el lazo abierto, Ziegler-Nichols, vamos a escribir acá lazo abierto. Hay una tabla para tres tipos de controladores generales. De hecho, bueno, la pueden encontrar más para todo tipo de controlador, pero los tres más comunes, por ejemplo, el proporcional, proporcional integral, PI, PID. PID, exactamente, y proporcional integral derivativo, donde a su vez les van a dar la primera columna, la ganancia proporcional del controlador PID, el tiempo integral y el tiempo derivativo. ¿Ya? ¿Por qué es necesario saber esto? Porque la función del PID en el plano Laplace va a ser la constante proporcional por 1 más 1 dividido tiempo integral por S más tiempo derivativo por S. Esa es la fórmula general del controlador PID en el plano Laplace. Por lo tanto, tienen que saberse más o menos de memoria esta tablita de Ziegler-Nichols o tenerla a mano. ¿Ya? El primer dato, en el caso proporcional, como es un controlador proporcional, no hay ganancia integral, no hay tiempo de integral, tampoco hay tiempo derivativo. ¿Ya? Pero sí hay ganancias proporcionales. 1 partido A. Le voy a explicar al tiro qué es A. ¿Ya?
En el proporcional integral es 0,9 partido A, ¿ya? Y el tiempo integral es 3 veces L. Voy a explicar inmediatamente esos datos, así que tranquilidad. En el PID es 1,2 partido A, esto es 2L y esto es L medios. ¿De dónde vienen estos datos? Y aquí está lo importante. Cuando yo trabajo con el método de lazo abierto, yo les estaba comentando que tenemos que tener señales de tercero o cuarto o quinto sexto orden, es decir, sobreamortiguadas de este tipo. Si yo me fijo en la esquina inferior, en esta parte, hay como una especie de S, una curva. ¿Ya? Esa S, si yo, a nivel dinámico, por ejemplo, si esto es la partida de un motor, suponiendo, yo puedo decir que en los primeros microsegundos eso está apagado, ya porque está saliendo de inercia la máquina. Es decir, tiene que echarse a andar y le falta un cierto tiempo para que funcione. Por eso es que pareciera que está apagado en ese minuto. ¿Qué es lo que se hace matemáticamente? ¿Ya? Se aproxima esto a un método de tiempo muerto. ¿Ya? O sea, yo lo llevo a un modelo de primer orden de tiempo muerto. Yo lo voy a poner G gorrito de S, donde yo voy a tener una ganancia, una constante de tiempo por S más 1 por E elevado menos LS. Voy a explicar al tiro. L me indica el retardo de la salida, es decir, va a representar, voy a sacar pantallazo acá, vamos a acá, pegar, acá, donde esa guatita, por así decirlo, esta parte de acá sería el retardo, es decir, lo que se demora el sistema en echar a andar, ¿ya? La ganancia, o K, es el valor máximo donde llega la función, es decir, en salida, en comparación a la entrada. Voy a explicarlo de forma matemática. Es decir, la ganancia va a ser, en el fondo, el valor de la salida, de la señal de salida, la que está en rojo en este caso, final, menos el valor de la salida inicial, dividido sobre el valor de la entrada final menos el valor de la entrada inicial. ¿Ya? Es decir, tenemos una pendiente. Es decir, la delta I, delta U. Esa es la ganancia. ¿Ya? Bueno, y la constante tiempo, no sé si se manejan con el término, con la constante tiempo es una magnitud temporal, como dice, que me va a indicar cuánto voy obteniendo del dato. Es decir, aquí voy a tener aproximadamente una constante tiempo, no sé por qué no me raya, acá voy a tener otra constante tiempo y así, sucesivamente. Y esto viene simplemente de la expresión de primer orden, ¿ya? Donde cada constante de tiempo me va a entregar un dato, ¿ya? Se dice, y eso es matemáticamente comprobado, que cuando yo tenga 5 constantes de tiempo transcurridas del sistema, yo voy a obtener un 99,3% del valor de la señal de salida. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver. Es decir, si yo cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5, es decir, por acá, por darle un ejemplo, yo aquí debería tener el 99,3% del valor deseado de salida. ¿Ya? O el que se midió aquí en el lazo abierto. ¿Ya? Entonces, con esa información yo puedo construir un modelo. ¿Ya? Voy a borrar aquí la imagen. Voy a construir un modelo de 3 parámetros. ¿Ya? Es decir, por eso es que yo digo que esto yo lo puedo aproximar a una señal perdón, de este tipo. Entonces, cualquier sistema de orden mayor a 3 sobreamortiguado lo puedo llevar a un sistema de primer orden con retardo. ¿Ya? Este sistema, bueno, ya les dije cómo se calculaba acá, y eso se hace gráficamente, súper simple. Pero el valor de la constante de tiempo y el valor del retardo se sacan por fórmula. ¿Ya? Voy a escribir esto, entonces tau va a ser 3 medios de tiempo 1, perdón, tiempo 2 menos tiempo 1. Voy a explicar inmediatamente qué es tiempo 2 y tiempo 1.
Y L va a ser tiempo 2 menos tau. ¿De dónde salen estos datos? Y lo voy a explicar con esta gráfica. Aquí está en el método de los 3 puntos, lo mismo que les acabo de explicar. Y tengo dibujada una señal sobreamortiguada. Entonces, aquí tengo la salida al 100%. Aquí tengo el tiempo 1, que indica que es el 28%, en realidad 28,3%, si quieren ser un poco más exacto, del valor de salida. Y el segundo tiempo, el tiempo 2, ocurre en el 63,2%. ¿Por qué se eligen esos datos? Son datos algorítmicos, es decir. Porque si yo me fijo, se hace una pendiente. Esa pendiente yo la asumo como en ese punto lineal. Al hacer ese lineal, me reduce el margen de error cuando yo hago la aproximación. Ahora, eso no quiere decir que la aproximación sea infalible. Simplemente estoy diciendo que me estoy aproximando, como dice la palabra, al modelo. ¿Ya? Hasta el momento, ¿alguna consulta, chicos? No, yo todo bien. Ya, perfecto. Todo bien, todo bien. Ya. Porque si no siento que estoy como ametralladora, así que si quieren, pregunten nomás y interrumpan si es necesario. ¿Ya? Vale. Entonces, lo importante de este modelo de método de 3 puntos es que ya sabemos cómo medirlos o calcularlos. ¿Ya? Ahora, esta es una de las tantas formas. De ahí les voy a explicar que en realidad hay N formas de calcular esta cosa. ¿Ya? Por ejemplo, veamos el modelo que yo tengo, que es el que saqué acá. Entonces veamos. El valor inicial del escalón, que es el que está acá, voy a pintar en azul. No sé si se mide. Bueno, puedo ver que el escalón vale 1, tanto al tiempo 0 como a los 15 segundos, el tiempo de muestreo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Vale 1, vale 1. Entonces, siempre es 15. Vamos para acá. Entonces, el valor de la ganancia, entonces, 15 abajo. ¿Y cuánto vale la sal? Perdón, vale 1. Perdón. Vale 1 el escalón. 15 segundos en la muestra. Y arriba, la salida, si pincho acá en el rojo debería salir. Lo tiro lo más al fondo posible. Vale 0,998 aproximadamente. O sea, si aproximo también vale 1. Entonces, salida. Entonces la pendiente en el fondo es, porque esta va a ser 0, esta va a ser 0. Acá vale 1. Entonces tenemos el primer dato, que no, la verdad, mucha brillantez no es necesario. Pero como nos dice la fórmula, que el tiempo 1 se ocurre al 28,3% y el tiempo 2 al 63,2%, simplemente tengo que ir al gráfico y encontrar el 28,3% del valor de salida. Aquí, por ejemplo, me dice que tengo 0,09, es decir, el 9%. ¿Ya? Estamos trabajando en tanto por uno. Pero, por ejemplo, si me voy acercando, voy moviendo el gráfico. A ver si me marcaron varios puntos, no sé por qué. Entera. Debe estar. Aquí tengo el 28,8. Ay, justo me pasé. Ahí. Son 2 segundos. O sea, el 28,3%, o sea, el tiempo 1 dura los 2 segundos. Entonces, ya tengo un dato acá. Tiempo 1, 2 segundos. Con el tiempo 2, ocurre 63,2%. Vamos a buscar. Acá está el 60,4. Demasiado ahí. Está esto pegadito por acá. 61,1. Uy, me pasé. 3,71 aproximadamente. Entonces, 3,71 segundos. Entonces, si sigo lo que me dice el criterio de los 3 puntos, el tau va a ser 3 medios
por tiempo 2, 3,71 menos tiempo 1, 2 segundos. Y si hago toda esa operación, 3 medio es 1.5, entonces 1.5 por 3.71 menos 2. 2.565 me da. 2, 5, 6. Voy a trabajar con los 3 decimales acá para no redondear tanto, entonces 2,56. Entonces ese es mi tau, ¿ya? Vamos al retardo, que es tiempo 2, 371, menos tau. ¿Ya? Entonces eso sería 371 menos eso. 1.245. 1 punto. Ay, me equivoqué, coloqué. No, 1.145. 1.145, sí. Ya tengo el modelo de tiempo muerto, ¿ya? Entonces, G gorrito le vamos a poner a la planta. Va a ser K1 por E elevado a menos L, que es 1.145 por S, sobre tau, que era 2.565 por S, más 1. ¿Cómo yo lo meto aquí en MATLAB? Yo estoy trabajando todavía en MATLAB, no he ido a Simulink. Entonces voy a abrir, le voy a poner G1 para diferenciar, comando TF de transfer function, abro corchete cuadrado, entonces primero pongo el numerador, arriba va 1, entonces cierro corchete, coma para abrir el denominador, abro corchete cuadrado y de derecha a izquierda. El primer término de la matriz que voy a poner ahora va a ir con S y el segundo sin S. Entonces, 2, 5, 6, 5, espacio 1, Sí. coma. Y aquí pongo el retardo. Abro comillas y pongo todo junto con mayúscula el input, delay, y la I, perdón, y la D mayúsculas, coma, se pone morado. Otra coma y pongo el valor del retardo, que era 1.145. Cierro el paréntesis redondo y me entrega el modelo con retardo. ¿Ya? Entonces, si ahora yo voy a poner un hold on y voy a hold para tapar, es decir, para mantener los otros dos gráficos, y ahora voy a generar un escalón a la aproximación, es decir, a G1. Entonces, en la misma imagen, ahora que tenía acá, les va a mostrar, cuando cargue toda la información, eso sí, el modelo con retardo. Y en amarillo o naranjo, no sé si se puede ver, si lo pueden ver, se Sí. ve el modelo con retardo. ¿Ya? Y eso es lo que digo, que es una aproximación. Es decir, no podemos fijar que el retardo llega mucho más acá, se genera una pendiente, chocan en algún punto y llegan al mismo dato. ¿Ya? Ahora se ve un poco feita porque no van muy pegadas, pero para efectos prácticos de análisis sirve. ¿Ya? Pero aquí está el tema, y esto ya me meto de lleno al método de Ziegler-Nichols. Lo que está acá, aquí les daba un valor A, ¿cierto? El valor A se da con cuando yo tomo la ganancia del modelo de primer orden con tiempo muerto, lo multiplico por el retardo y lo divido por la constante tiempo. Eso es A. Y ahí hay una demotecnia también. Es decir, este modelo solo sirve Ziegler-Nichols siempre y cuando 0,1 sea menor al retardo dividido a la constante tiempo y ese dato a la vez es menor a 1. Me explico. Si el retardo es muy grande, es decir, si el retardo llegara a ser muy grande en la gráfica, por ejemplo, la constante de tiempo muy pequeña, se, podría decirlo, es medio irregular, es decir, va a costar mucho estabilizar eso por este método. O sea, podríamos ocupar otro método para estabilizarlo, ¿ya? Si la constante de tiempo además es muy chica, el tiempo de retardo, o sea, perdón, la constante de tiempo también es muy grande, es decir, demasiado grande, también va a pasar lo mismo, va a costar mucho estabilizar eso por este método. Y de hecho, quizás ni siquiera lo estabilice, puede que genere error. Por lo tanto, es necesario que se cumpla esa condición.
Por ejemplo, veamos nuestro caso. En el caso que hemos desarrollado. Mi retardo vale 1,145, que es lo que tengo acá, y lo divido por el valor de la constante tiempo. 2,565. Y me dice que vale 0,44. Está dentro del rango. ¿Ya? Está dentro del rango que me indica esta mnemotecnia. Entonces, a grandes rasgos, yo puedo seguir. Entonces, ya sé cuánto vale A. Y aquí lo de la tabla STL simplemente es el tiempo de retardo de la misma planta, de la aproximación. Entonces, calculemos la ganancia para el controlador PID o el controlador PI. Por ejemplo, el controlador PID nos dicen que KP es 1,2 partido A y A es K por L sobre tau. Entonces, K es 1, lo puedo obviar en este caso, entonces sería L sobre tau. Y L sobre tau era lo que calculamos recién, hace un instante, en la calculadora, que era los 0,44 y tanto. ¿Ya? Entonces, dice 1,2 sobre A. Entonces, 1,2 sobre A. Entonces sería aproximadamente 2,69. Entonces mi ganancia proporcional 2,69. ¿Ya? Vamos. Entonces, ahora tiempo integral. Me dice que en el PID es dos veces el retardo. Entonces, hacer 1,145 simplemente por 2. Y me va a dar un tiempo de retardo de 2,29. O sea, perdón, tiempo integral. La acción integral va a ser de 2,29 segundos. Y el tiempo derivativo es el retardo dividido 2, es decir, los 1,145 dividido 2. Entonces, lo voy a dividir por 4. Son 0.572. Voy a trabajar con todos los números para evitarme sorpresas, ¿ya? Ya. Yo les sugiero, chicos, si los resultados les llegara a dar fraccionarios en algún punto, ocupen todas las fracciones y ya en el último resultado, por ejemplo, aquí ya cuando estamos calculando las ganancias, ahí recién aproximen, porque así también, como estamos trabajando con una aproximación, estar aproximando dentro de una aproximación, valga la redundancia, también va generando errores de arrastre, por lo mismo, porque se va perdiendo la precisión. No es necesario que estemos calculando con todos los números, pero sí trabajemos con un buen par de decimales y si le da fracciones, mejor. Y al final, en el último resultado, ya ahí redondeamos a dos decimales, a un decimal, ahí como ustedes quieran trabajar, ¿ya? Entonces, yo les dije que la función de transferencia del controlador es AP por 1 más 1 sobre DI por S más TD por S. Entonces, 1 sobre TI, que es lo que tengo acá, 1 sería 1 dividido 29, perdón, con sexo propio, 0,44. Entonces vamos a tener acá KP es, lo calculamos KP es 260, vamos a tener 269 por 1 más 0,44 dividido S más 0,5725 por S. Ya empezamos a multiplicar. 269 por 1, 269. Más 269 por 0,44. Vamos a multiplicar esto por 269. 1,74. Entonces 1,174 sobre S. Más el otro 269 por 5,725. 1,54 por S.
Y simplemente aquí amplifico todo por S para sacar esa S fraccionaria y me va a quedar 1,54S cuadrado más 269S más 1,74. Y esa sería mi función de transferencia del controlador. ¿Ya? Entonces, ya el gráfico, si yo quiero sintonizar esto, vamos acá a hacer el dibujito. Vamos a tener ahora la función de entrada, que va a ser el escalón, mi punto comparador, el PID, bueno, en realidad el controlador que ustedes hayan elegido, la planta, salida. Recordar que estoy trabajando en una planta de tercer orden, ¿ya? Entonces, simplemente aquí agregamos. Entonces, en MATLAB, primero voy a definir la función de transferencia del controlador. Entonces, ese comando transfer function y tenemos los datos. 1,54S cuadrado. Ah, y se me olvidó lo más importante. Lo dividido por eso. Entonces tenemos 1,54 como término segundo orden, espacio, saltamos al término que va solo con S, 269, y el último término, el sin S, 1,174. Cerramos 1 y 0, ya que hay un polo, perdón, sí, hay un polo único igual a 0 en el controlador PID. Cerramos, ahí está el controlador, y lo bueno, el comando feedback nos hace el lazo cerrado, es decir, feedback. ¿Qué queremos hacer feedback? La multiplicación controlador por la planta, coma, ponemos la retroalimentación es del comando feedback. Como aquí el lazo tiene una retroalimentación unitaria, no hay nada, no hay ningún transmisor ni nada, entonces ponemos acá 1. Y esa sería la función de transferencia sintonizada a través de Ziegler-Nichols, ¿ya? Con el método del primer método de lazo abierto. Entonces, si ahora yo le hago un step, que es el escalón para que se vea, y a la salida, ¿qué es lo que tengo que lograr? Que esto sintonice, me tiene que entregar una curva subamortiguada, es decir, con rebote, eso sí o sí lo va a entregar el sistema Ziegler-Nichols, pero eh, con un tiempo de duración de estabilidad muy corto. Esa es la ventaja de Ziegler-Nichols, sintoniza muy rápido, ¿ya? Entonces, aquí tengo la curva en verde sintonizada, no sé si se puede ver. Sintoniza casi en 10 segundos, llega al valor, mientras los otros se demoraba mucho en lazo abierto llegar al valor deseado. Pero aquí están los dramas, por así decirlo, Nichols. Ya tenemos un sobrepaso que sobrepasa, para la redundancia, el valor del escalón. Y esto es muy importante cuando uno trabaja con Ziegler-Nichols, es considerar el sobrepaso. ¿Ya? Aquí voy a poner el peak response para ver cuánto porcentaje se está pasando. ¿Ya? Me dice que se está pasando un 13,5%. ¿Ya? O sea, es una buena cantidad. ¿Por qué hay que considerar esto? Ya, supongamos que tu planta es un horno y tu horno trabaja a 1500 grados, ya para, no sé, cocer la arcilla para generar ladrillo, ya. Entonces trabaja en un rango de hasta 1500 grados. Y supongamos que tus ladrillos no pueden recocerse más de 1500 grados, ya que aunque tú te pases en 1500 grados en un valor específico, tu ladrillo va a quedar recocido y se va a partir cuando termine el producto, cuando llegue a la zona de enfriamiento. Entonces, no es necesario que se pase. Si yo le hago, por ejemplo, suponiendo que el escalón unitario es el 100% de la energía que yo quiero, es decir, los 1500 grados, en este caso, me estoy pasando un 13,5, va a incidir en que va a recibir 202,5 grados más, que es bastante
bastante, de hecho eso ni siquiera es que te estás pasando un grado, es mucho, quizás la arcilla ya ni siquiera esté recocida, ya esté partida, por ejemplo. O suponte que es un estanque de nivel. Suponte que tu estanque de Sí, nivel es de normal. 6 metros, pero tu escalón unitario, es decir, tu valor de trabajo es 5 metros. Si te pasas 5 metros, por ejemplo, de trabajo, un 13,5% es grave. Entonces, ese es el problema de Ziegler-Nichols, es decir, que no te va a servir para cualquier tipo de sistema. No te va a servir, por ejemplo, para sistemas muy sensibles, por ejemplo. Si tú quieres controlar, por ejemplo, la velocidad de, eh, por ejemplo, de estos robots de cirugía, por ejemplo, que hacen incisiones. Ah, sí, sí. Que imagínate que quieras cortar una arteria y se pasa en 13,5 horas, o sea, es una cosa seria. Entonces, en algunos casos no conviene y en otros casos, por ejemplo, si tú tienes un estanque gigante, la verdad, y que la verdad le cae mucha agua, que no sé, tu sensor de nivel o tu nivel de óptimo le da lo mismo si te pasa el 20% porque tu contenedor del líquido o lo que sea, va, aún así no se va a rebalsar, bueno, ahí da lo mismo. Pero en procesos sensibles, si este tipo de sintonización no te sirve, ¿ya? Esa es la única desventaja, pero no sé si tienen alguna consulta sobre el método de sintonización de Ziegler-Nichols. No, no, la verdad que igual lo pude entender mejor. ¿Se entendió, cierto? Sí, hay casos que se podría Sí. utilizar y sí, pues hay casos que no, que pues, como decís tú, un robot que haga cirugía se pasa, Puedes cortar quizás otra puede parte del cortar cuerpo, más o de por la ejemplo, cuenta. o llevándolo más, así, algo más terrenal, no nunca tan así como tan en la NASA. Por ejemplo, los quesos, o la cadena de frío, por ejemplo, de los supermercados. Un queso es un lácteo podrido, en el fondo, con bacterias. Si tú aumentas la temperatura o la enfrías, eso varía la cantidad de bacterias que tiene el producto. Y si hay mucha colonia de bacterias, ya ni siquiera el queso es comestible, sino que es un arma biológica, así de sencillo. O sea, tú puedes enfermar a una persona sino matarla, dependiendo del estado de salud que tenga. A eso es lo que me refiero con el tipo de control. O sea, van a haber procesos muy sensibles como otros procesos que la verdad da lo mismo. O sea, ustedes pueden trabajar y puedan sobrepasarse y para el nivel de producción o el nivel de tipo de sistema va a dar la verdad prácticamente lo mismo. ¿Ya? Ese es como el dato. Bueno, les voy a explicar el segundo método, pero si tienen alguna consulta sobre su proceso, su proyecto, háganlas a saber ahora, ¿ya? Para que, como ya expliqué el primer método, como que siento que no es necesario como redundar mucho en esto. No, mira, la verdad que lo preferible es como ver los métodos, porque ¿cuántos métodos son? Son tres. Decirles Nichols son dos, ¿ya? Si alcanzamos Ya. dentro del tiempo, a ver, sí, yo creo que alcanzamos a ver el segundo método, ¿ya? Vamos. Sí, porque la idea es como ver los métodos y después ver el tema del proyecto de nosotros, para ver qué método se asemejaría mejor y ahí como ir pudiendo ir a hacerlo en el transcurso. Ya, perfecto. Ya. Entonces, vamos a ocupar el método, como les dije, voy a borrar todo esto, ¿sí? Se seleccionó todo, ¿no? Sí. Vamos a tirar acá. Voy a ocupar la misma planta que teníamos, pero le voy a borrar el término independiente, como les dije. Necesitamos trabajar con una función para el segundo método en que el término sin ese no existe. Yo les voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, la planta de trabajo ahora va a ser GDS arriba 1. ¿Alguien se desconectó? ¿Se conectó? A Benjamín. Estamos. Entonces, este es el segundo método de Ziegler-Nichols. Voy a explicar para el chico que se viene recién integrando el segundo método de Ziegler-Nichols. ¿Ya? El método de lazo cerrado. Entonces, como venía diciendo, para el método de Ziegler-Nichols, el segundo, lo importante es que no haya término independiente en la planta, es decir, que haya solo términos con S, que el término sin S no exista. Y vuelvo a decir, voy a explicar por qué. Entonces, voy a trabajar con esta planta, entonces vamos a tener ese cubo. Vuelvo a decir, también todos los métodos Ziegler-Nichols de tercer orden para arriba. Con el de segundo y primer orden no sirve, ya que se asumen ya que son estables de por sí. Entonces vamos a tener
S cubo más, ¿cuáles los valores acá que tenemos? 3,5 y 3,5. 3,5 S cuadrado más 3,5 S. Ya, si yo tengo este enlace abierto, si tengo una entrada, tengo un escalón y tengo mi planta, mi salida, ¿por qué el primer método Ziegler-Nichols no funciona? Porque como les dije, el primer método Ziegler-Nichols me tiene que dar simplemente está en naranjo o rojo, es decir, una curva sobreamortiguada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo le saco el término independiente? Voy a borrar todo. Perdón. Entonces vamos a escribir la función de transferencia. Transfer function, arriba hay 1. Abajo termino al cubo, termino al cuadrado, termino con S, termino sin S, 0. Entonces lo voy a explicar. Entonces tenemos la planta y la salida. Enlazo abierto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sabemos que la función de transferencia es salida sobre entrada, entonces en este caso va a ser la planta. Y obviamente la salida simplemente va a ser la función de transferencia por la entrada. Y aquí está lo importante, lo que vean. Si la entrada es un escalón, va a ser 1 partido S, suponiendo que el escalón es unitario. Entonces, voy a escribir el valor de la planta, es decir, S cubo más 3S cuadrado más 3,5 por 1 partido S, que sería el escalón unitario. Aquí yo puedo factorizar por S, ¿ya? Porque, perdón, aquí me faltó la S. Si yo factorizo por S abajo, me va a quedar S factor de S cuadrado más 3,5S más 3,5. Arriba 1. Y el escalón que es 1 partido por S. 1 partido por S por esta S que está abajo es lo mismo que S cuadrado más 3,5 S más 3,5 partido de 1 partido S cuadrado. Y esto, si yo le aplico la transformada inversa a Laplace, es la función rampa. Entonces, cada vez que le falta un término independiente a la planta, es decir, que no tenga S, la salida se va a comportar como si yo estuviera aplicándole una rampa y no un escalón, siempre y cuando la entrada sea escalón, obviamente, porque si la entrada es una rampa se va a comportar como una parábola, es decir, le va a subir el orden de la entrada. ¿Me explico? Si yo a esto ahora le aplico un escalón a esta planta, que es la misma que le acabo de mostrar, como les dije, se va a comportar como una planta, es decir, va a ser estable, pero nunca se va a sentar en un lado, es decir, va a crecer su valor a medida que crece el valor del tiempo. Entonces, no se ve aquí, está todo agotado, voy a tener que cerrar esto. Ya, tranquilo. Y ahora sí, está aquí. Puse hold off porque está guardada la información, ahí está. Que como corta como una rampa, es decir, va a crecer indefinidamente a medida que crece el tiempo. ¿Ya? Por eso que el término independiente es vital cuando yo quiero analizar con el primer sistema de Ziegler-Nichols. Pero como aquí no hay término independiente, yo debo cerrar el lazo. Entonces, el término del segundo método de Ziegler-Nichols me obliga a hacer un lazo comparador, a poner una ganancia, y voy a explicar inmediatamente esta ganancia y la planta. Esta ganancia que está acá se llama ganancia crítica, es decir, ganancia crítica. Esta ganancia crítica es el valor máximo que puede tomar un valor proporcional para que el sistema oscile, sin que el sistema se vuelva inestable. ¿Ya?
Eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo se calcula esta ganancia? Bueno, tengo que sacar la ecuación característica de este sistema, ¿ya? Y la ecuación característica de este sistema, ¿qué es lo que me dice? Que va a ser 1 más el valor de la ganancia por la planta igual a 0. ¿Ya? Ese siempre es el valor de la ecuación característica del sistema, es decir, los polos del sistema. En este caso, de la función de transferencia que yo tengo, que es la que tengo acá, de tercer orden, va a ser 1 más s cubo acá en el denominador, 3,5 s cuadrado, más 3,5 por s, y acá k, porque k por 1 es k y esto igual a 0. Bueno, aquí despejando, me va a quedar s cubo más 3,5 s cuadrado, más 3,5s, más k igual 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta ganancia que es la ganancia crítica, es la que me va a estabilizar el sistema y va a completar ese valor que falta, ¿ya? Que me va a estabilizar el sistema y que va a mostrar una señal estable, que no va a crecer al infinito como la que mostré recién. Para encontrar esa ganancia crítica yo debo aplicar la matriz de Root, ¿ya? Si recuerdan la matriz de Root, entonces yo enumero, hago una matriz donde tomo el exponente mayor valor, ese cubo, y empiezo a escribir abajo hasta llegar al 0, es decir, hasta 1. 1. O s elevado a 0 o 1. Y hago la matriz. Entonces, el s cubo está multiplicado por 1. Entonces, anoto en la primera fila 1. Salto un espacio, 3,5. Y no hay más allá que 0, entonces 0 el último espacio. Voy en la segunda columna, o sea, la segunda fila, perdón. Lo que está acompañando el s cuadrado es 3,5. Salto un espacio, el valor de la ganancia, que desconozco. Y salto un espacio, no hay nada más, 0. Perdón. El dato de acá lo voy a llamar A1, A2, A3, B1, B2, B3. Entonces, ¿cómo calculo A1? Siempre va a ser menos 1 sobre el valor que está inmediatamente antes, 3,5. Y para 1 formo una matriz cuadrada de 2 por 2 con los primeros 4 dígitos, es decir, 1, 3,5, 3,5 y k. Y aquí saco la determinante, entonces 1 por k, k, es decir, menos k. 3,5 menos 3,5, eso es 3,5 al cuadrado. 3,5 al cuadrado. 49 cuartos, y esto es 12,25. Menos 12,25. Menos 12,25. Sobre 3,5. Y eso vale a 1. Ahora, yo puedo meter el signo negativo adentro, se me va a quedar 12,25 menos k sobre 3,5 a 1. Y luego voy a explicar a qué se refieren los dos números. Ya simplemente los voy a ir calculando primero y voy a ir explicando qué son. ¿Ya? A2. Ahora, lo mismo, va a ser menos 1, el número que estaba acá, siempre en la primera columna, siempre trabajo en la primera columna. 3,5. Formo una matriz cuadrada de 2 por 2. Y ahora tomo los números, los dos, la primera columna y la última columna. Entonces va a ser 1, 3,5, 0 y 0. 1 por 0, 0. Menos 3,5 por 0, 0. 0 por algo, 0. 0 dividido por algo, 0. 0. 3. Menos 1, 3,5. Vamos a ver la matriz. Y ahora con los últimos 4 números, es decir, acá y acá. 3,5, K, 0, 0. Lo mismo. Algo por 0, 0. Menos algo por 0, 0. 0 por menos 1, 0. 0 dividido por algo, 0.
Y siempre, y esta es la ventaja de cuando ustedes tengan que completar un dato, es decir, estén agregando una ganancia, siempre los dígitos van a ser cero. De hecho, estos cuatro dígitos, ya por lógica, van a ser cero. Y simplemente me voy a concentrar en la primera columna, ya que la primera columna me indica la estabilidad del sistema. Si existe un cambio de signo, pueden ser todos negativos o todos positivos, me indica que el sistema es estable. Basta que haya un cambio de signo y me va a indicar que es inestable. ¿Y qué es inestable? Como este es un sistema de tercer orden, si llega a haber un cambio de signo, significa que un polo del sistema es inestable. Si hay dos cambios de signos, dos polos son inestables. Y si hay tres cambios de signos, los tres polos son inestables. O son todos positivos en la primera columna o son todos negativos. ¿Ya? Y me indican los ceros de las últimas dos filas. ¿Ya? Que para allá estos datos son críticamente estables, es decir, los deja justamente críticamente estables. Por eso que yo hablo de una ganancia crítica, es decir, el último valor que genera el sistema, estabilidad. No hay otro valor más. Si el valor es mayor a ese, el sistema se vuelve inestable. Entonces, calculemos B1. B1 va a ser menos 1 y abajo, ¿qué es lo que tengo? A1, que es ese dato. ¿Qué tengo en la matriz de 2 por 2? Me voy a tener 3,5 A1 K y 0. 3,5 por 0, 0, menos K por A1 menos K por A1. Todo dividido por eso por A1. Y este se va acá, porque la verdad 0 se expresa y menos por menos da más. Y me da que B1 es igual a K. Con los dos últimos datos de la primera columna yo hago un sistema de inecuaciones. Es decir, con el primer dato que es B1, K tiene que ser mayor a 0. Siempre. ¿Ya? Y con el otro dato, 12,5, en este caso es 12,5 menos K partido con 3,5, también tiene que ser mayor a 0. ¿Ya? Bueno, voy a ocupar esta inecuación. Entonces, voy a despejar el 3,5 pasa al otro lado multiplicando y es 0. Menos K va a ser mayor a menos 12,5. Perdón, 25. Y si yo esto lo multiplico por menos 1, importante que hagan este cambio, por muy tonto que parezca, K es menor a 12,25. Entonces, esa es mi ganancia crítica. La ganancia máxima del sistema es 12,25. Y lo voy a explicar inmediatamente acá. ¿Por qué? Porque el segundo teorema de Ziegler-Nichols me indica que un controlador P, PI, PID, va a trabajar con el valor de ganancia crítica, es decir, KP, TI, TD. Voy a ir dividiendo acá. Entonces, KP, ¿qué va a ser el segundo teorema de Ziegler-Nichols? Va a ser la ganancia crítica dividido por 2. ¿No existe tiempo integral? No existe tiempo derivativo. Vamos por el PI. Va a ser 0,9 veces, ¿ya? La ganancia crítica y el tiempo integral. O sea, perdón, el tiempo integral va a ser el tiempo crítico. Todavía voy a explicar que el tiempo crítico dividió 1,2. No hay tiempo derivativo. En el PID es 0,6 veces la ganancia crítica. El tiempo integral es tiempo crítico dividido 2 y el tiempo derivativo tiempo crítico dividido 8. Ahora voy a explicar a qué me refiero con el tiempo crítico y lo voy a hacer gráficamente. ¿Ya? Yo encontré cuánto vale la ganancia crítica. La voy a poner acá. K igual 12,25. Que fue lo que calculamos recién con la matriz de Ruth. Entonces yo voy a hacer el lazo cerrado con el comando feedback. Es decir, I igual feedback de qué? De la ganancia crítica, K, por la planta y la retroalimentación unitaria. Tal como yo hice en el lazo. ¿Ya? Como dibujé en el lazo. Es decir, tengo que respetar esta configuración. La ganancia crítica, la planta y la retroalimentación unitaria en este caso. Entonces, si yo le genero un escalón a esto, me va a generar un chorizo más o menos grande de gráficos. Tremendo.
Perdón. I minúscula, razón. Entonces, si le genero un escalón ahora a esto, me va a salir así una maraña. Fíjense esa gráfica. Esta gráfica, aunque ustedes no lo crean, es estable. ¿Ya? Y se repite. Va a ser una oscilación permanente. Aquí no hay amortiguación. Siempre va a rebotar. Va a rebotar de aquí para el infinito. ¿Ya? Voy a reducir la cantidad de oscilaciones para que la podamos apreciar bien en el gráfico. Propiedades. Voy a poner 10 segundos de muestra nomás. Para que se pueda ver bien más o menos cómo van rebotando estas cosas hacia el infinito. A las propiedades. Entonces, limitar la respuesta temporal y vamos a poner 10 segundos de muestra nomás. Y ahí está. Y el periodo crítico es el tiempo que demora en hacer una vuelta, es decir, esa oscilación hasta acá. Lo podemos medir, es decir, aquí se demora 0,118 segundos, aprox, o lo podemos calcular de forma teórica, es decir, supongamos que no es tan sencilla la medida y ustedes no tienen la verdad la forma de medirlo o graficarlo, sino que le entrega, por ejemplo, la gráfica en un osciloscopio, por dar un ejemplo. Entonces, lo podemos también hacer de forma teórica. ¿Ya? Podemos calcular cuánto vale esa oscilación de forma teórica. Entonces, siempre se toma la segunda columna, o sea, perdón, la segunda fila, esta. ¿Ya? Tomamos esa segunda columna y me dice que el primer término es 3,5, va por S al cuadrado más K igual 0. Primer paso, vamos a reemplazar el S por J omega y K por el valor de la ganancia crítica, 12,25. Entonces, 3,5 por J omega al cuadrado más 12,25 igual 0. Yo sé que J es la raíz de menos 1, por lo tanto J al cuadrado es menos 1. Y omega al cuadrado es omega al cuadrado. Entonces me va a quedar menos 3,5 porque 3,5 por menos 1, menos 1, por omega al cuadrado, igual, y paso al otro lado restando, menos 12,25. Y se eliminan los menos, y me queda todo positivo. Bueno, 3,5, bueno, perdón, omega va a ser 12,25 dividido 3,5 por raíz cuadrada. O sea, la raíz cuadrada de eso me va a dar omega. Eso va a ser un número más o menos grande. Pero aquí está lo entretenido, por así decirlo. 2pi partido el periodo es igual a la frecuencia natural. Y este periodo va a ser el periodo crítico, es decir, la oscilación. Entonces, 2pi sobre el periodo crítico va a ser igual a la raíz cuadrada en este caso, que es 12,25 dividido 3,5. Por lo tanto, despejando, el periodo crítico va a ser 2pi sobre la raíz cuadrada de 12,25 dividido 3,5. Entonces, el periodo crítico, si yo lo calculo para nuestro caso, va a ser 2pi, perdón, 3.35 plex. 3,35 te digo. Ya. Sí. ¿Tanto? No te digo. Máquina, ayer al. A ver. Podría darte tanto. A ver. Te digo 3,35. Entonces, una vuelta demoraría en este caso 3,36 segundos. Oh, ya tenemos los datos. ¿Ya? O sea, lo podemos medir o lo podemos calcular. Entonces, una vez que ya tenemos esta información, ya la tenemos determinada, puedo aplicar ahora el PID, lo mismo que hicimos delante. Entonces,
simplemente reemplazamos. Entonces veo que KP es 0,6 por la ganancia crítica, es decir, el 60% de 12,25. Entonces, 0,6 por 12,35. Entonces, la ganancia proporcional en un PID, en nuestro caso, 7,35. El periodo crítico dividido 2 es el tiempo integral, entonces 3,35 dividido 2. Entonces el tiempo de acción integral 1,675. Tiempo de acción derivativa, el tiempo crítico dividido 8. Un PID, entonces 3,35 dividido 8. 0.42. 0,42. Entonces, listo. Entonces, el PID es lo mismo que hicimos delante para las ganancias. Entonces, PID controlador va a ser KP por 1 más 1 partido tiempo integral por S más tiempo derivativo por S. Entonces, aquí es 735 por 1 más 1 dividido 1,675. Entonces, 1 dividido 1,675 da 0,59. Voy a redondear acá porque muchos decimales, 0,6 en este caso. Y aquí ya estamos terminando el cálculo. 0,6 es. Me falta aquí un pequeño detalle. No está ahí. No he hecho nada. 0,6 S. ¿Ya? Y acá TD, que es 0,42 creo, ¿cierto? 0,42. 0,42 S. Entonces, ahora simplemente hacemos la multiplicación. Aquí me queda 735 más 735 por 6, 0,6. 41 más 0,42, 0,075. ¿Alguien se conectó, creo, no? Escuché a alguien que se está conectando. No, el mismo que se había desconectado y se conectó, ¿no? Ah, ya. Vale. El mismo personaje. Perfecto. Más 3,087 por S. Bueno, hago la resolución de fracciones y esto me va a quedar como 3,087 S cuadrado más 735 por S más 441, todo dividido por S. Entonces ya tengo la función de transferencia del controlador, PID, a través del segundo sistema Ziegler-Nichols. Y ahora me basta con ingresarla. Entonces vamos a ingresar la función de transferencia. Entonces va a ser S, transfer function, paréntesis cuadrado, de ese dato, 3,087 en el término con S, espacio para el término con S, 735, el término independiente sin S, 441, cierre paréntesis cuadrado, abro de nuevo paréntesis cuadrado para ahora el dos polos, 1 y 0. ¿Por qué dejo el espacio de 0? Porque va un término solo con S y estamos listos. Está ya el controlador PID definido matemáticamente. Entonces ahora mi salida sintonizada, le vamos a poner I1, va a ser el feedback, es decir, el lazo cerrado. ¿De qué? Del controlador que acabo de diseñar por la planta, coma 1, porque la retroalimentación aquí es unitaria. Ya que, como les dije, no estamos analizando ninguna retroalimentación acá, no sea mayor a 1. Y me genera esa función de transferencia. Entonces, si le genero ahora el escalón, me tiene que, perdón, me equivoqué aquí, y 1.
Menos mal que me dio error. Si le genero ahora el escalón a la salida que hemos sintonizado, me tiene que mostrar ahora cómo queda. Aquí está la salida con el segundo método Ziegler-Nichols. La mallita está súper sintonizada, se sintonizan 12 segundos más o menos, pero lo mismo que con el primer sistema, fíjense el sobrepaso. Si el escalón es un 100%, está llegando casi al 1,6, es decir, un 60% de sobrepaso. Y vuelvo a decir, ahí va a depender del criterio de ustedes y del sistema con el que están trabajando. Si eso es un sistema de temperatura con mucha temperatura, lo que les comentaba en el ejemplo del queso o del ladrillo, puede ser que el producto final se eche a perder. Puede quizás que ese 60% sea mucho más del nivel de un tanque de combustible, por ejemplo, de lo que aguante. Por ejemplo, el tanque de combustible hace 1000 litros, un 60% es agregarle 600 litros más. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 600 litros más? Se van a ir a rebalsar a nivel físico. Entonces, ahí va a depender del tipo de sistema de sintonización. Hay muchos otros sistemas de sintonización, pero son un poco más engorrosos. Es decir, son un poco más matemáticos, son más tediosos, y esa es la ventaja de Silenico, que al final es una tablita, es ir los pasos desde la tablita y pum pum, les da los datos. Ahora, ¿cómo van a salir esos datos? Ahí va a depender del sistema de trabajo que ustedes tengan, o de lo que estén trabajando. Eso. ¿Alguna duda o consulta respecto de los dos métodos de Ziegler-Nichols? Chiquillos, por favor, háganme No, todas las consultas necesarias. de los dos métodos, bueno, ahí me quedó más claro porque la verdad no, hace rato no veía esos métodos, entonces no recordaba mucho. Sí, la verdad, como o sea, el video va a quedar grabado, es simplemente seguir la tablita. De hecho, esto es como casi memoria, no como eso lo digo, es un algoritmo, es seguir, repetir, repetir, repetir. No hay como mayor ciencia que repetir. Pero vuelvo a decir, es el inconveniente, así como es rápido, entre comillas, porque llegar y repetir unos pasos, llegar y repetir una receta, yo no sé cómo va a salir el sistema a la salida. Es decir, no sé cómo podría, no sé si va a tener mucho sobrepaso. No sé si se va a demorar poco, o sea, sí se va a demorar menos de lo que las abierto. Pero, aquí está el tema. Otros métodos son mucho más certeros porque reducen, por ejemplo, yo puedo reducir a cero ese sobrepaso, lo puedo dejar sin sobrepaso. O puedo dejarle un sobrepaso que yo desee. Yo quiero un sobrepaso de un 5% y si no se va a mover de un 5%. Pero eso es lo que voy. Esos métodos son un poco más engorrosos, quitan más tiempo, te equivocaste en un cálculo y se fue todas las pailas, es decir, son mucho más sensibles. En cambio como le digo, una tablita, se repite, se hace, está listo. Sí, sí, creo que con el controlador de nivel ocupamos estos mismos métodos. Entonces, eso va a depender, pues en el controlador de nivel simplemente van a tener que poner las ganancias en algún software, le van a poner, no sé, 3,5 en un lado, la otra así. ¿Qué es lo que sí? Y aquí tienen que tener cuidado, cuidado sí cuando ustedes trabajen con el controlador, porque los controladores en las máquinas trabajan con lo que se llama la configuración universal o serie. La configuración universal es esta, el controlador PID. Le llaman configuración universal porque trabaja con los parámetros de tiempo. La configuración serie, que es una propia de los norteamericanos, 100% Costa Rabello, es esta. Que en realidad es lo mismo que esto, es lo mismo, simplemente ellos lo reducen. La constante derivativa ya no es tiempo derivativo, es constante derivativa, es el cuadrado más constante proporcional por S más constante integral sobre S. Y recuerden que nosotros llegamos a una expresión así, entonces, ¿qué es la constante derivativa? La constante derivativa es simplemente el tiempo derivativo por la constante proporcional, ¿ya? Y la constante integral es la constante proporcional dividido el tiempo integral. Entonces ahí tienen que fijarse bien, ¿ya? ¿Qué es lo que les pide la máquina? Cuando ustedes vayan a trabajar, si les va a pedir los parámetros temporales o la configuración serie, es decir, con las ganancias, ¿ya? Porque aquí tienes solo una ganancia, que es la proporcional, los demás son tiempos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto va a demorar en accionarse la acción integral?
cuánto se va a demorar la acción derivativa. Y aquí, ¿qué es lo que calculamos? Es decir, durante ahí, aquí se va a demorar 0,6 segundos en accionarse la acción integral. Aquí se va a demorar 0,42 segundos la acción derivativa. Eso es lo que estás calculando. Esto es simplemente la ganancia. Es decir, ¿cuántas veces va a multiplicar ese dato? En cambio aquí simplemente es valores ya definidos, es decir, ya la multiplicación hecha o la división hecha. Eso, pues, así que cuando lo vayan a meter en la maqueta, ojo con eso, tenéis que fijarse qué es lo que le está pidiendo la maqueta. Bueno, la otra duda que teníamos era del... No sé si viste las fotos que te envió Cristóbal. Sí, vi el tema de segundo orden, vi un poco de diagrama de Gauss, ¿qué más? Serían los parámetros temporales de la función de segundo orden, y bueno, y al final Ziegler-Nichols, por lo que pude ver. Porque ahí estamos viendo el tema del tanque de nivel, Ujú. pero no sabíamos si estaba bien o cómo hacerlo. La verdad, porque no Ya, lo hicimos el año pasado, pero ya no recordábamos nada. ya. Eh, eh, yo vi que les dieron la función de transferencia en ¿cómo se llama? En- ¿cómo se llama esto? Disculpa que se me va la idea. ¿Los copios? Sí, en un osciloscopio, ¿cierto? ¿Cierto que Claro, parece que les dieron la función de transferencia en osciloscopio, ¿cierto? No teníamos sé que si... sacar la función de transferencia del osciloscopio. Sí. Mira, hay una cosa que se llama escalamiento gráfico, lo voy a explicar inmediatamente. No es tan complicado como parece, la verdad es bastante sencillo, pero déjame buscar una imagen para explicarle así como a grosso modo cómo se hace, porque van a trabajar con el primer método Ziegler-Nichols. Lo primero que les digo, en su caso, el estanque con la imagen que les da, voy a abrir su chat. Tengo por aquí, por aquí. Déjame que cargue esta cosa. Em, Porque ahí igual a nosotros nos quedó un enredo porque nos dijeron que había un método que era pasar la función de transferencia con el osciloscopio sí, sí y hay hay uno. otro método que era colocar los valores del tanque, porque ese fue el ejercicio que te habíamos mandado. Ah, Y el, hay una forma del tanque que lo puede ser, que es igual de válida, pero hay una que es mucho más sencilla, que es trabajar directamente con la función, en realidad con la gráfica del osciloscopio. ¿Ya? No sé si me explico. ya, Ya con la gráfica del osciloscopio es más sencillo porque, eh, por así decirlo, es menos engorroso, es más rápido, de hecho, y te vas a demorar re poco. Ahora, el tema es que vas a necesitarlo, o sea, así como encarecidamente lo mejor sería que tuvieras la imagen impresa, ¿ya? Ahora, si no la tienes impresa, vas a tener que armarte de mucha paciencia, por así decirlo, y bueno, y ocupar una regla, ¿ya? Una reglita, algo así. Y aquí te voy a explicar bien. Voy a abrir una imagen acá, déjame sacarla, la tengo aquí en el celular, pero tengo que empezar aquí a... disculpa, Em, de ese video no podríamos sacar así. sí, sí, mira, en este video te voy a explicar en lo mismo que estamos grabando ahora, pero déjame encontrar la imagen, sí, porque no... Acá ya. No sé si la puedo agrandar. Que aquí encontré una imagen que es como al callo de lo que te piden. Eh, acá, acá. Déjame un poco que tengo mi computador un poco lento y aquí mi celular tampoco me está acompañando, así que dame un poquito de paciencia. Sí, no, tranquilo. Aquí lo voy a mandar. ¿Dónde está? Tu número es el que termina en 3219. Aquí. El mismo, el mismo. Y esto trajo viejo, lo voy a abrir acá. Espérate. ¿Estáis vivos todavía, Cristóbal? Está despierto el hombre. Estamos viendo Ah,
revisando todo. Aquí está, mira, este es un caso muy antiguo, es un examen de hace como unos 3 o 4 años del mismo Duoc, donde yo trabajaba. Y aquí a los chicos se les pidió hacer, no, esta es la plana o no, no, esto es lo de ustedes, no, esto es Nike, Nike, no sé por qué me abrió esta cuestión. Ya. Y este examen, la particularidad que tenía era que les tenían una máquina muy parecida a la que tienes, una de nivel, y le entregaba esta gráfica al profesor. Él les imprimió la gráfica, sí. Esta era la gráfica. Entonces, el estanque, voy a ir la gráfica. A ver, vamos a ver. Ah, sí, no, mira. Ya, no sé si se puede ver la gráfica, chiquillo. A ver. ¿Sí? Ya, esta es la gráfica de nivel versus un transmisor de voltaje. Es decir, está en voltaje. ¿Ya? Es decir, aquí hay un voltaje, ¿ya? Y les da una tabla, ahí al inicio, donde yo podía variar el voltaje. Es decir, por ejemplo, 7,6 voltios del transmisor, lo que tenía que medir el estanque eran 100, ¿cómo se llama? 100 milímetros de nivel. ¿Ya? Cuando usted tiene una gráfica, ya sea en un osciloscopio, qué sé yo, se hace lo que se llama el escalamiento gráfico. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí yo voy a medir. ¿Ya? Entonces, yo tomo el valor final, que es como él está, y mido con una gráfica. Mido con la regla hasta el valor donde se cruza el cero, es decir, acá. Voy a copiar esta imagen y la voy a copiar y la voy a abrir ordinariamente en Paint. ¿Ya? Permiso. Vamos a abrirla ordinariamente en Paint. Vamos a abrirla ordinariamente en Paint. Vamos a agrandar aquí. Entonces, yo voy a hacer dos mediciones. Ahí sí. No, porque, bueno. Una medición va a ser desde acá, es decir, esa medición, y otra medición va a ser lo máximo del gráfico, de aquí a cero, ¿ya? Y vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que se hizo? Yo hice la pauta de este trabajo, entonces, bueno, esto es un fundamento matemático que no interesa, entonces se midió cuánto medían en centímetros los 10 voltios, que era lo que entregaba el transmisor, ¿ya? Que es lo máximo que tiene aquí la medida, el máximo rango del gráfico, no lo de la función de transferencia. Y en este caso, perdón, sí, me decía que esto se cumplía en 7,5 centímetros. O sea, habían 7,5 centímetros acá. Si yo medía acá, habían 7,5 centímetros. Y si yo medía acá, el punto habían 6,6 centímetros. Entonces, por regla de 3, yo puedo escalar ahora. Es decir, vamos acá. En este caso del transmisor, y esto lo tienen que hacer, luego ustedes en el osciloscopio si lo pueden hacer, entonces tengo que 10 voltios, que era el valor rango máximo del gráfico, eran 7,5 centímetros. Por otra parte, me salía que 5, perdón, el valor de voltaje desconocido, que yo no conozco, de 10 voltios, me daban en 5,8 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Hago la regla de 3 ahora, despejo nomás. Entonces, X voltios va a ser 10 voltios por 5,8 centímetros dividido 7,5 centímetros. Entonces se van los centímetros y obviamente el resultado en este caso va a ser voltaje. Entonces 10 por 5,8 dividido 7,5. Y me dice que hay un valor aproximado de 7,7 voltios. Y es bueno redondear porque como estáis haciendo una aproximación gráfica, no te metáis tanto con decimales porque si no te va a salir un dolor de cabeza estar metiendo tantos decimales. Y la verdad, la regla no te va a pedir medir solamente décimas, es decir, 7,7, no te va a medir 7,73, qué sé yo. Si trabajáis con las décimas nomás. 7,7, 7,7 es nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, yo me voy acá, entonces yo sumo, voy a tirar una línea y me voy a fijar si esto pasa. Yo al ojo veo que está un poquito más alto que el 7,4, porque la foto está medio inclinada.
Ya, entonces es plausible que hayan 7,7 centímetros. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ya, aquí, ¿qué es lo que hago? Mido el total del tiempo. 400 segundos. Y aquí está la gráfica que era un poquito más abajo. 400 segundos yo lo medí 14,5 centímetros. ¿Ya? Entonces, 400 segundos son 14,5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chiquillos? Que lo mismo que él explicaba cuando trabajamos con el primer método Seidler-Nichols, va a haber un tiempo 1 y un tiempo 2. Ese tiempo 1 va a corresponder al 28,3% de la salida y el otro tiempo 2 al 63,2% de la salida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a tener que calcular el 63,2% de la salida. ¿Cuál es el 63,2%? Mi salida es de 7,7, entonces 7,7 por punto 0,632. Entonces son 4,9. Eso es lo que me refiero que tenéis que redondear porque 4,86 no lo vas a poder medir en una regla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a ir a la gráfica. Justo acá está el 4,9. Justo entonces voy a tirar una línea recta en el 4,9 y voy a tocar acá, ¿cierto? En un punto. Y ese punto lo voy a tirar acá y lo voy a tirar acá. Y ahí yo voy a hacer un escalamiento. Es decir, sé que 400 segundos son 14,5 segundos. ¿Cuántos centímetros son el tiempo 2 en este caso? Entonces, ¿qué es lo que se hizo en esta pauta? ¿Qué se hizo con esta pauta? Entonces, se hizo en esta pauta que el tiempo 2, que en este caso aquí un poco aproximado, son 3 centímetros. Entonces, 3 centímetros, tiempo 2, tiempo 2, 3 centímetros. Y aquí lo mismo. Raíz de 3, entonces tiempo 2 va a ser 400 segundos por 3 centímetros, y digo 14,5 centímetros, se van los centímetros y me da en segundos. 400 dividido, perdón, 400 por 3, 82.76. 82,76. Vaya, vamos a igual a hacer el cálculo. 82.76. 82,76. Entonces, 82,76 segundos tendrían que haber en estos 4,9 voltios. O sea, los 4,9 voltios debería darse a ese tiempo. Y el tiempo 1 se da al 28,3% del valor de salida, ¿cierto? 7,7. Entonces, vamos, 28,3%, o sea, dividido por 100, 7,7. 2,2. Entonces, 2,2 voltios tiene que darse el tiempo 1. Vamos a la gráfica. Devolvemos a la gráfica. Bueno, aquí están los 2,2. Aquí los 2,2 se dio en 1 centímetro. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Hice el escalamiento, calculé cuántos centímetros eran 2,2 centímetros. Es decir, tengo que hacer ese escalamiento porque sé que lo que yo medí, en este caso, los 10 voltios, que era el máximo valor del gráfico, que está por acá, ¿no? Aquí. Si sé que 10 volts son 7,5 centímetros, es fácil sacar cuántos son 2,2, porque va a estar un poquito aquí abajo de esto. Si aquí están los 2,3, entonces tiene que estar acá. Entonces, yo al tirar la línea acá y hacer el escalamiento acá, me daba que era entre aquí y acá un centímetro, es decir, en el eje horizontal, en el eje del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ya puedo hacer también el tiempo 1. Entonces, tiempo 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser los 400 centímetros, o sea, bueno, segundos por 1 centímetro dividido 14,5 centímetros. A los centímetros me da en segundos. Entonces, el tiempo 1, 400 dividido 14,5, entonces 400 dividido 14,5, 27.60. 27,59. Redondearé. Segundos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos cómo era el método del primer orden, porque lo que les va a dar a usted, lo más seguro, es que va a ser un método de primer orden con tiempo muerto, es decir, una ganancia por una exponencial
elevado a un retardo negativo por S dividido una constante de tiempo por S más 1. Entonces la ganancia que era, la ganancia era el valor máximo de la salida, que en este caso es 7,7, menos valor mínimo, 0. Eso lo puedo confirmar con la gráfica directa. ¿Cuánto es el valor mínimo? 0. Parte en 0, no parte en menos. ¿Ya? Parte en 0. ¿Cuál es lo otro? El escalón. El escalón en este caso es un transmisor de 10 voltios. Y parte en 0 también. Porque es el valor mínimo del escalón. 0 a 10. Crece de 0 a 10. Entonces, 10 menos 0. El valor final de salida menos valor inicial de salida dividido valor inicial de entrada, perdón, final de entrada menos el valor inicial de entrada. Y esto me va a dar 0,77. Ya tengo el valor de K. Vamos con el valor de tau. Tau, que era, tau era 3,3 medios o 1,5 por tiempo 2 menos tiempo 1. Aquí el tiempo 2 será 82,76 segundos menos 25, sí, no, 27,59. El valor de tau, entonces el valor de tau, ¿cuánto va a ser? 82.755 medio. 2.755. Ya 76 lo vamos a redondear acá. 82,76. Ese es el valor de tau. Mira, fíjate. Ahora vamos con el retardo. El retardo es tiempo 2 menos tau. Y eso va a ser tiempo 2. No te voy a dar. No te voy a dar aquí porque estamos calzando casi justo. Te va a dar 0 aquí. Entonces dejámoslo en 75 para que no te quede tan chico. ¿Viste? Ese es el problema de la medición gráfica, ¿cachai? Te fijaste que hacíamos el tiempo 2 que es 83,76 y aproximas tau que te da 82,76 te daría el mismo valor y daría 0. No puede ser, pues este sistema sí tiene retardo. Por lo tanto, ahí simplemente ahí acorto, trunco, no aproximo para que me dé un retardo de 0,01. ¿Ya? Ese es el único problema del escalamiento gráfico, que en el fondo estáis trabajando con un sinfín de errores. O sea, si tuvieras una forma de medir más precisamente, ahora, la ventaja de ustedes, y esta es la ventaja, que el osciloscopio ustedes lo tienen cuadriculado. ¿Ya? Sí. ¿Cachai? Entonces, va a tener un cuadro que te va a decir, ¿sabéis que este cuadro mide tantos centímetros de ancho y tantos centímetros de alto? Entonces, a diferencia de que aquí yo tuve que imprimir una hoja y empezar a medir todo, ustedes en el osciloscopio ya van a tener una referencia, van a saber cuánto vale cada altura y anchura de cada cuadro. Entonces, se van a poder ir cuadriculando de mejor manera. Eso por un lado. Y segundo lado, es que, entre comillas, es más fácil ahí rayar. Ahora, el tema es que no sé si van a tener que rayar ahí los osciloscopios, algo van a tener que medir y de alguna manera van a tener que calcular. Ahora, tienen que tener en cuenta de cuánto va a ser el transmisor que tienen con el osciloscopio. ¿A cuánto está trabajando? Si va a ser un transmisor de corriente, 420 mA, un transmisor de 0 a 10 voltios. Porque esa diferencia, esa es la gran diferencia y lo más importante cuando ustedes tengan que diseñar la función de transferencia, porque en el fondo recuerda, la ganancia es salida máxima menos salida mínima dividido entrada máxima menos entrada mínima. Entonces, aquí en un transmisor de voltaje que universal es 10 menos 0, es decir, parte en 0, pero ojo, en un transmisor de corriente esto no parte en 0, es 20 más menos, serían 20 menos 4. No sé si me explico, ahí está la pequeña diferencia, hay que tener ojo de dónde parte la entrada de lo que ustedes están trabajando. ¿Ya? Y el de nosotros es de 4 a 20. 420. Entonces ya sabía el tiro que tu entrada trabaja en corriente. Entonces, tu función de transferencia es de este tipo y se nota inmediatamente, te lo digo, porque la imagen que me mandaste está acá. Por aquí, no, déjame subir que por ahí está. No, este está el video. Pero no, el video no lo voy a. Necesito la imagen nomás.
No, mira, fíjate. Bueno, aquí también está el video, pero quiero paralizar nomás. Fíjate ahí. Fíjate, pues mira, es una señal de primer orden, obviamente está aproximada porque esto es ruido, no vais a tener que considerar ruido, sino que aproxima, y fíjate que en estos primeros segundos, ¿qué es lo que hay? Efectivamente hay un retardo, y se asienta en un punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una señal de primer orden, entre comillas con retardo, porque en realidad es una señal de mucho mayor orden. No conocemos cuál es ese orden, pero lo podía aproximar a un modelo de este tipo, como el que te estaba explicando recién. Un modelo de primer orden con retardo. Ya con eso podéis trabajar con Ziegler-Nichols. Ya podéis aplicar el primer método Ziegler-Nichols. Ya con eso es llegar y hacer y ver si funciona. Si no funciona con Ziegler-Nichols, hay un montón de métodos algorítmicos. Por ejemplo, el modelo de Cohen-Kuhn, por ejemplo. Cohen-Kuhn, que es un modelo algorítmico, pero cambia la tabla. Aquí, por ejemplo, delta le llaman, perdón, teta le llaman al retardo. Y tenéis distintas tablas. Por ejemplo, aquí está la tabla de Cohen-Kuhn, ¿cachai? Es mucho más larga, pero es el mismo. Tenéis P, PI, PD, PID. Tema se refiere a tiempo muerto. eh, ¿Cachai? Entonces ahí ya empezáis a trabajar con distintas formas. O sea, hay muchos métodos. Está el tiempo está con el criterio del ICAE, o sea, con integrales de errores. Hay muchos métodos algorítmicos que te van a entregar una tablita tal cual como esta, sin necesidad de Ziegler-Nichols, y empezar a llegar y hacer. ¿Ya? Entonces, no, hay como que Sí, no por hay ningún. ejemplo, en este caso no necesitamos hacerlo con Ziegler-Nichols porque es como lo que hemos pasado en materia del Sí, curso. no, pero es lo que Entonces lo que más pasamos fue Ziegler-Nichols. no te lo comento así como a saber, no es que vaya a hacer el trabajo, pero es como Ah, ya. en algún momento si tenéis que hacer una sincronización y estáis cachando que Ziegler Nichols no te está funcionando, bueno, tenéis aquí, por ejemplo, ahí tenéis otro método, ¿cachai? Están las tablitas, están en YouTube, o sea, y te podría aburrir, eh, ¿cómo se llama? Sacando métodos. Ahora, aquí hay un archivo que te voy a enviar, o sea, les voy a enviar, te lo voy a dejar ahí en el WhatsApp, que esta es una tabla. ¿Ya? Y esta tabla, que es lo entretenido, es una tabla de distintas formas de encontrar el sistema de primer orden con tiempo muerto. ¿Me explico? Y mira aquí al final. Y por aquí, por aquí. Más arriba, creo. No, este no es. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Por aquí. Por aquí está. Por aquí, por aquí. Aquí está. Ya. Método de Smith, por aquí debe estar. Método de dos puntos general. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Método Estela. Qué sé yo. Por aquí, por aquí, por aquí. Y hay una tabla y más o menos la fórmula te la va a dar abajo. ¿Ya? Por aquí abajo está la fórmula. Aquí, de hecho, por aquí está, en los 3 puntos. Está el método de Alfaro, de Broda, de Cheng, de Ho, de Smith, de Coa. El de Smith, el que ocupamos, que yo te explicaba, que es decir, ahí al 28,3% tengo el primer porcentaje y el tiempo 2 al 63,2%. Pero que aquí el tema, aquí trabajan con unas constantes, A, B, C y D. Entonces, tú vas a tener que obtener el valor del tiempo según el porcentaje que te están diciendo acá y llegar a meterla en una ecuación, ¿ya? Que es la ecuación número uno, que te dicen que está aquí en la tabla uno, ¿ya? Y aquí te dice, mira, el tiempo de constante tiempo va a ser el valor de A minúscula por el tiempo 1 más B por el tiempo 2. ¿Cachai? Acá, A, B, C y D, aquí están los datos, ¿ya? Tiempo muerto va a ser C por tiempo 1 más D tiempo 2. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que es un poco más exacto porque te entrega más parámetros, también algorítmicos, ¿ya? Vaya a sacar la función de transferencia de primer orden con tiempo muerto, pero ya aquí hay más autores, ¿ya? Por ejemplo, el método de Alfaro, él trabaja con rango entre el 25 y el 75%, Broida trabaja entre el 28 y el 40%, el Cheng entre el 33 y el 67% y así.
Entonces tú puedes elegir en realidad cualquiera. Pero a grosso modo, o sea, si quieres, sigues trabajando como lo estábamos haciendo recién. O puedes aproximar con otro método. ¿Para qué te va a servir trabajar con otros métodos? Justamente para evitar el caso que nos estaba pasando recién. Me estaba dando que el tiempo 2 era igual al tau. ¿Cachai? Entonces me iba a dar un retardo de cero. Y eso es imposible que no haya un retardo en este tipo de sistema. ¿Ya? Así que también te voy a adjuntar este documento ahí para que lo podáis estudiar y echar una mira. Mira, igual nosotros, porque a mí igual me entrego caleta cuando son mucho cálculo. Entonces yo estaba pensando que igual sería bueno como hacer el sacarlo, la ganancia proporcional, todo eso, todo el tema, hacerlo contigo para ir guiándome y así, Ya, pues, bueno, ya grabado y así voy cachando también. lo que sí, en este caso, no me sirve mucho el video. eh, se me mueve mucho. Si ustedes pudieran, a ver, perdón, aquí no me quería meter acá. Nos podemos juntar en el blog Si igual. pudieran sacar esta imagen, por ejemplo, más grande, Ya. Solamente o, esa imagen. ¿cachai? Si pudieran imprimirla de alguna manera, la imagen bien definida, para nosotros o yo medirla, lo podemos hacer aquí en línea, la podemos medir y, y ahí exactamente sacar los dos puntos, el tiempo uno, el tiempo 2, qué sé yo, la ganancia. Bueno, ya sé que la entrada es de corriente, por ejemplo, entonces ya me deja un tema, aunque veo que aquí están trabajando con un canal de voltaje, entonces hay que ver eso. Em, bueno, y eso, Nosotros pasamos lo que es la corriente igual a voltaje, que como era de 4 a 20, en voltaje nos dio que era de 2 a 10 volts. de 2 a 10 volts, ya perfecto. Sí. Entonces ya tenía un rango mínimo. Pero eso, eso sería, o sea, si pudiéramos imprimir, porque yo lo puedo hacer acá, pero entre más, entre comillas, por así decirlo, entre la imagen esté más definida, más grande, si yo al medirla me como estos errores, ¿cachai? O sea, ya los errores de aproximación son menos. Y podemos obtener la función de Yo igual transferencia que... le voy a enviar una foto al Cristóbal, que igual son algunos datos que tuvimos, y, y así para que te la envíe, Ya, porque ahí tenemos el cálculo Ahí igual le mandé otra del... imagen del osciloscopio. vamos a ver, ¿lo mandaste ahora? No, Sí, recién. no me llegó. Mm, a mí igual, o sea, se lo mandaste. A mí no me ¿Se ha lo llegado mandaste nada. a él? La mandé a usted, pues, para que... Y a mí, Manuel, no me ha llegado Sí, a nada. usted, a usted. No, mira, no me ha llegado nada. No sé qué onda. Bueno, a ver, déjame ver. Pero me la enviaste ahora. Actualmente, ahora. Déjame ¿Seguro que le llegó? No me ha llegado nada, de hecho. Déjame refrescar aquí el WhatsApp. Yo igual ahí lo... No, ahora me llegó. No, se me desconecta, mira, me tiró para afuera el WhatsApp, no tengo idea por qué. Eh, ah, aquí en todo caso aquí la estoy viendo en el celular. Déjame conectarme acá. ¿Le enviaste la foto que te envié yo, Cristóbal? Sí, esa también la envié, sí, envié 2 fotos. No. Qué tontero, no me quiere conectar el huevo WhatsApp ahora. Me cayó, no sé por qué. Vamos a ver. Oh, que hace calor. Que sigue, no, acá está la foto. Esta es. Sí, esa es la que ahí teníamos calculado Ya, sí, mira, la lo mismo que corriente. te explicaba, porque, ¿viste? El 1,5, el delta aquí le pone el profe. Ya, están trabajando en voltaje la función de transferencia porque lo estoy viendo. Ya, aquí dice que le dio un retardo de 2, 6, 10 menos 2, 10 menos 2, la ganancia es 1. Ya. O sea, con los datos que aquí tienen, por ejemplo,
que les dio el profe. Aquí el profe les dice que el retardo es 2, el tau es 6 y bueno, la ganancia es 1. 10 menos 2 dividido 10 menos 2. ¿Ya? Entonces, si uno sigue el patrón que les dio el profe, ¿ya? La función de transferencia que ustedes tienen sería de este tipo. Vamos a poner ahí gorrito. Va a ser 1 por e elevado a menos 2 por s sobre 6s más 1. ¿Ya? Esa sería tu función de De transferencia. hecho, em, en una de las fotos que te había enviado Cristóbal, también ahí teníamos la función de transferencia, no sé si... A ver, Pero no, envíala. guiémonos por esto nomás, pues si... Guiémonos por lo que aquí, por lo que me mandó aquí en la imagen de acá. Ponemos la pizarra, esos Porque, los datos máximos porque aquí me estoy yendo por el dato, ¿viste? El profe aquí calcula que el L, o el retardo, es 2 segundos, el tau son 6. mm, sí, ¿Ya? ya. Entonces ya tenemos dos datos ya inmediatamente calculados. Ahora, si quieren lo pueden calcular ustedes también gráficamente, como sea, pero es cosa de ustedes, ¿ya? O sea, pueden aproximar completamente, pero aquí veo que el profe se los calculó, o sea, de alguna manera los calculó. Ahora no sé si lo calculó él así o lo está poniendo a modo de ejemplo, por ejemplo, ¿ya? Porque puede ser que lo haya puesto a modo de ejemplo. ¿Ya? Ahí tienen que Yo ver. creo que esos valores los colocó un alumno. Creo que esos valores eran los que daba la maqueta. Ya, perfecto. Creo que esos eran los valores. Ya, si son los valores que les da la maqueta, entonces la función de transferencia es esa, ¿ya? Yo la voy a ingresar ahora inmediatamente al... a ver, voy a borrar esto, voy a cerrar esto, voy a cerrar todas las tres cosas que tengo abiertas. Vamos a limpiar el simulador. Voy a limpiar acá, entonces voy a poner la función de transferencia que sería entonces f, abro paréntesis redondo, cuadrado, 1 arriba, coma, cuadrado 6s más 1, o sea, 6 espacio 1, y coma, input, abro comillas, input delay, la I latina y la D mayúsculas siempre, input delay, cierro, se pone morado, coma, y pongo el retardo, que en este caso sería 2. Y me daría la función de transferencia. Y el escalón, aquí ojo, el escalón son 10, vale 10. Vale 10. Así que ojo con eso. Entonces va a ser step ¿de qué? Del valor de U por G, es decir, el escalón. Porque me tiene que dar una salida de 10 voltios. Porque si yo le pongo el escalón que es unitario, simplemente a eso me va a dar 1. Y aquí tengo que ver la salida en voltaje, 10. Entonces, esa es la función de transferencia. Mira, llega a 10 y tiene ahí está el retardo. Eso es. Entonces, esa es la función de transferencia más o menos. Así se tendría que ver, o más o menos así se tiene que aproximar. Lo voy a agrandar un poco, no me gusta que se vea tan pegado el dato. Aunque me gusta que se pegue, no sé por qué me lo muestra pegado, no se puede ver como para arriba. Entonces me gusta correr los límites de la imagen. Vamos a correr los límites, vamos a poner que muestre hasta los 12 voltios en este caso. Y vamos a poner hasta los 50 segundos. Vamos a 45 segundos. Entonces, algo así más o menos tendría que ser tu función de transferencia. ¿Ya? Así. Se parece un tanto, aunque yo encuentro que el retardo, por ejemplo, de la imagen que me enviaron acá, la otra imagen, bueno, no es la otra imagen, sino que lo que me estaban mostrando en el video era más pronunciado el retardo. ¿Ya? Era más pronunciado. Yo encontraba que la imagen del video, esta parte, el retardo era más largo, no sé si se fijan. Aquí como que se ve muy cortito.
Ahí hay que ver la escala. Obviamente eso depende de la escala del dato. ¿Ya? Bueno, más o menos tiene que ser eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les dije al principio? Lo que se valida con el Ziegler-Nichols es que 0,1 tiene que ser, bueno, este es el primer método Ziegler-Nichols, porque tiene que ser el lazo abierto. Siempre que trabajamos con un modelo así, el lazo abierto debe ser menor a la división del retardo dividido el tau. Y esto tiene que ser menor a 1. 2 dividido 6 es 0,33 periódicos, porque eso es 1 partido 3. Y fíjate que cumple la condición. Pues. Primero cumplimos la primera regla mnemotécnica. Entonces, el primer método Ziegler-Nichols funciona. Entonces, ¿qué es lo que me decía el PID de Ziegler-Nichols, el primer método? ¿Ya? Que primero vamos a tener un controlador, una salida, un PID, la planta, que la planta es ese en abierto, esa que está con retardo, y una retroalimentación aquí, en este caso unitaria. Entonces, el KP era 1,2 dividido A, donde A era K por L dividido tau. Entonces, en este caso, nuestro A va a ser K vale 1 por L que vale 2 y tau vale 6. 2 dividido 6 es 0,33 periódico, o un tercio. Aquí pongo un tercio porque voy a trabajar con una fracción. Es más fácil trabajar con una fracción que poner 0,33 periódico. Eso es lo que yo te decía adelante de trabajar eh, con fracciones. Así me evito estar midiendo tantos decimales y trunco solamente al final. Entonces, el KP va a ser 1,2 dividido. Entonces el KP me va a dar 3,6. Tiempo integral en nuestro controlador PID. En primer método Ziegler-Nichols será 2 veces el retardo. El retardo vale 2, entonces 2 por 2, 4. ¿Cierto? Y en el método de Ziegler-Nichols el tiempo derivativo era L medios. ¿Cierto? El retardo vale 2 en este caso, entonces el tiempo derivativo 2 dividido 2 vale 1. Bueno, función de transferencia del PID era A de S cuadrado más KP por S más KI sobre S. KD es la constante proporcional por el tiempo derivativo. En este caso, si te fijas, tiempo derivativo vale 1, la constante proporcional vale 3,6, entonces son iguales. Entonces, en este caso, KP, para este caso, KP va a ser igual a la constante derivativa, entonces va a valer 3,6 también. Y KI, la ganancia integral, era la constante proporcional dividido el tiempo integral. Entonces, en este caso, es 3,6 dividido 4. Y eso va a ser 3,6 dividido 4, 0,9. Entonces, mi función de transferencia del controlador PID va a ser 3,6 S cuadrado más 3,6 por S más 0,9. Todo eso dividido S. Entonces, si yo me meto ahora a MATLAB, hago la función de transferencia del controlador, GC, va a ser transfer function, paréntesis cuadrado, 3.6 arriba, espacio 3.6, espacio 0.9, 0 paréntesis cuadrado, coma, otro paréntesis cuadrado, 1 y 0 para dejar el S abajo. Y me genera ahí la función de transferencia del controlador. Entonces ahora feedback, la salida. Y igual, feedback, que es el lazo cerrado comparador, coma, comparador por la planta,
coma, dividido, o sea, coma 1, porque la retroalimentación aquí es unitaria. Y ahora hago el step. Bueno, ahí me tiene que calcular todo eso. Como tiene retardo, aquí no les va a entregar una función de transferencia, porque es muy difícil estudiarlo. Así que lo que hace MATLAB se los entrega como un sistema de variables de estado. No se tienen que preocupar. Eso está bien, ¿ya? Le dice que tienen un sistema estable que es equivalente y con un retardo de 2 segundos, que es lo que calculamos, ¿ya? Así que eso está todo bien. Step, digamos el escalón vale 10, entonces U, yo dije que U vale 10 por la salida que acabo de sintonizar. Entonces, ¿qué es lo que me tiene que pasar? Que esto tiene que quedar el valor deseado. Step U por I. Ya, ¿por qué se ve así? Está sintonizado, de hecho está súper bien. ¿Por qué se ve? Porque como tiene retardo, los retardos no son no lineales. Por eso que él te entrega un sistema en variables de estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la acción derivativa, al derivar algo, aquí te lo deja muy afilado, por así decirlo, te corta. Entonces te quedan estos elementos puntiagudos y se ven súper feos, ¿ya? Ahora, yo que hice clases y trabajé con esa máquina, no necesitas la acción derivativa porque no hay perturbaciones. Recordar que siempre la acción derivativa está hecha para atacar perturbaciones. Esta máquina no tiene perturbaciones, ¿ya? Porque es una maqueta, ¿ya? Entonces, si lo haces por lógica, puedes descartar el PI, o sea, el PID, para trabajar con un PI. Entonces vas a tener una función de transferencia de la salida más armónica. Es decir, me explico. Si yo trabajo con un PI, vamos a poner aquí un PI. El primer sistema ciclérnico nos dice que Kp es 0,9 veces dividido A. Recordamos que A la calculamos y vale un tercio. Entonces, 0,9 dividido un tercio. Es lo mismo que 9 décimos dividido un tercio. El 9 multiplica el 3, el 1 multiplica el 2, o sea, el 10, entonces 9 por 3, 27, dividido 10, Kp vale 2,7. ¿Ya? Y el tiempo integral, vale 3 veces el retardo. Entonces, 3 veces el retardo. El retardo valía 2 segundos, por lo tanto el tiempo integral va a ser 6 segundos. Ya, controlador PI, te lo vamos a llamar GC1. Controlador PI tiene esta función de referencia, Kp por S más KI. ¿Ya? Simplemente le eliminamos la parte derivativa de la gran función. ¿Ya? Entonces yo sé cuánto vale Kp, vale 2,7 y el KI, que va a ser 2,7 dividido 6. Eso es el KI. Y 2,7 dividido 6. Si lo hago la... ¿Ah? ¿Cuánto te dio? 0,45. 0,45, ya. Perfecto. 0,45. Entonces la función de transferencia en un controlador PI va a ser, en este caso, controlador 1, este es un PI. Recordar que esto es un PI, no tiene acción derivativa. 2,7S más 0,45 todo dividido por eso. Entonces ahora voy a poner controlador PI. Pero antes voy a poner un hold on, porque vamos a hacer una comparación. Vamos a poner hold on. Vamos a hacer una comparación de los dos controladores. Entonces, GC, GC1, perdón. Será la función de transferencia, coma, arriba 2,7, espacio 0,45, cerramos, 1 y 0. Vamos a tener ahora una salida I1. Voy a hacer un feedback entre S1, que va a ser el PI, por la planta, coma, la retroalimentación, que es 1, unitaria, y me da ese controlador. Vuelvo a decir, como no es lineal, te lo va a entregar como un sistema de estados y con el retardo correspondiente, 2 segundos. Así que en eso estamos bien. Entonces, esto es lo que es interesante. Vamos a hacer la comparación de dos controladores. Vamos a generar un escalón. Ahí,
Auguri. Auguri. Y al mismo tiempo hay uno, que es el PI y perdón, primero el PID y luego el PI. Entonces, ¿por qué por U? U es el escalón que vale 10. Entonces, la salida tiene que ser o sí 10 voltios. ¿Ya? Entonces, estamos acá. Fíjate, en azul está el PID y en rojito el PI. Fíjate, el PI es mucho más estético, por así decirlo. Ahí Es más más bonito y decorado. tiene menos sobrepaso. Este tiene un sobrepaso gigante, pero ¿por qué? Pues porque la acción derivativa toma una acción que no es no lineal y la tiende a linealizar. Como es una acción tan brusca que la hacen milésimas de segundo, se ve así de feo. ¿Qué es lo que pasa? Es que si yo llegara a pescar ese tanque y lo empezara a mover así, a sacudir, eso generaría una perturbación. Esa perturbación se metería en la señal y me alisaría esto. Ya lo dejaría más redondeado. Entonces, yo por consejo, Igual lograría estabilizarse. o sea, se estabiliza igual, solo que al ojo se ve como feo, no sé si me explico. Además que Ya. este es el tema, tiene un sobrepaso muy grande, mira, tiene un sobrepaso casi de un 72%. Es mucho eso. Se rebalsa el estanque. Te rebarsa el estanque. En cambio, esto tiene un sobrepaso igual tiene un sobrepaso grande, pero es de un casi 40%. Entonces, igual es menos. Va a haber un sobrepaso, pero mucho menos. O sea, entre un 70 y un 40%. Aquí tenéis casi dos veces el valor de la altura del estanque. ¿Ya? Suponiendo que el estanque a los 10 voltios esté en la altura máxima. No sé si me explico. Porque ahí va a depender de la calibración del sensor. Po. Porque quizás esos 10 voltios me entrega la mitad del estanque. No sé si me explico. Eso siempre va a depender de la calibración. Sí, no, sí. Ya, eso. Entonces yo te sugiero en este caso, por una cosa más estética, trabajar con un PI. Sí, simple. Ya. Sí, ya. Ya, chiquillos, vamos cerrando la segunda hora. ¿Hay alguna otra consulta que quede pendiente? No, no, bueno, ahí coordinamos Ya, para ok, hacer el pero otro. Sí, porque si te soy sincero, yo lo podría hacer, pero lo haría solamente así como técnico y no sabría cómo explicarlo, ni ya, así como lo perfecto. explicáis tú, entonces preferible O sea, si me hacer traen una los persona datos, que chiquillos, sepa y verlo explicando. si me traen los datos, ningún problema. Podemos organizar otra cosa y lo podemos trabajar. Pero como te digo, o sea, por último me traen la foto más impresa o toman ustedes los datos. Eso tendrían que ver ustedes. Entonces, ¿qué es lo que necesitáis? La foto del La gráfico foto o los así datos, porque por último me tengas ya medido, no sé, por el tiempo uno, el tiempo 2, qué sé yo. O me traéis la foto, qué sé yo. O sea, pues ahí tú, lo que te salga más cómodo a ti, en realidad. ya. Ya, ya, sí, no hay problema. Ahí igual estaríamos hablando con el Cristóbal y te hablamos para ver para hacer esto mismo. Ya, chiquillos, voy a terminar la grabación ahora, ¿ya? Así que, suponiendo que no hay otra consulta, ¿ya? Esto lo voy a subir a Drive, se los voy a mandar, bueno, voy a mandarlo ahí al WhatsApp que tengo y para que lo descarguen, ¿ya? Ya. Ya. Sí,